A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días amigos televidentes, soy el Dr. Fabián Hidrobo, cirujano plástico. El día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante frecuente en nuestro medio. Se calcula que el 3% de la población tiene este problema. Si nosotros calculamos alrededor de 20 millones o 17 millones la población del Ecuador, imagínense, alrededor de 500,000 personas tienen este problema. Es decir, tenemos que tomar en cuenta que la hiperhidrosis ¿qué es la hiperhidrosis? Es una sudoración excesiva de los pies, las manos, la frente, los labios y las axilas. Es decir, generalmente se produce la sudoración en estos 5 lugares, que es lo que más molesta a la persona. La axila es la región que más frecuentemente la persona se queja del problema de hiperhidrosis, así como las palmas de las manos y las plantas de los pies. Tenemos que ver la posibilidad de hacer una serie de tratamientos para mejorar este tipo de problemas. Sin embargo, lo primero cuando llega un paciente en nuestro consultorio, tenemos que ver la posibilidad de descartar cualquier otro tipo de problemas, como el hipertiroidismo, la diabetes, la baja de azúcar. Es una de las causas principales también de una sudoración que no sea por causa de estrés o de ansiedad. Es decir, podemos entender que la principal causa realmente de hiperhidrosis, de sudoración excesiva, se da en pacientes por estrés o ansiedad. ¿Por qué se produce el sudor? La sudoración normal de un cuerpo es para regular la temperatura corporal. Si nosotros vamos a un sauna, a un turco o a la costa, nosotros sudamos más justamente porque la temperatura corporal nuestra sube y el sudor hace que se regule la temperatura. Nosotros tomamos más agua, sudamos más, tomamos más agua, sudamos más, y en este caso no aumenta la temperatura corporal. Sin embargo, en pacientes que sufren este problema, a veces están en un clima frío como Quito, como Cuenca o en la sierra en general, y empiezan a sudar sin tener una causa aparente, sin estar en un sauna, en un turco, sino solamente por el estrés. Se calcula normalmente que, por ejemplo, en España hay 1.200.000 personas que tienen este problema, y la Organización Mundial de la Salud ya lo cataloga como una enfermedad. Es decir, los convenios médicos, los convenios de salud privados ya pagan este tipo de tratamiento de esta enfermedad, porque obviamente ya no es solamente un problema de sudoración por estrés, sino ya es un problema de tipo catalogado como una enfermedad. Básicamente, como causa principal de los que vemos nosotros, más o menos entre 800 y 1.000 pacientes que hemos tratado con cirugía con láser, este tipo de problema en el 99% de los casos es por estrés o ansiedad. Se calcula que, por ejemplo, el 30% de los pacientes que tienen sudoración excesiva dicen que esto es peor que tener acné o ser obeso. Es decir, es tanta la vergüenza y el problema psicosocial o social que produce este tipo de enfermedad, que el paciente se siente más acomplejado tener la sudoración en las axilas y en las manos que ser una persona obesa o una persona con acné en el rostro. Generalmente el problema puede ser hereditario, es decir, generalmente un familiar, la madre o el padre o los hermanos tienen este tipo de enfermedad, y no hay una causa determinante. Es decir, creemos que en nuestra casuística y en nuestra experiencia creemos que es un problema de tipo obviamente de ansiedad, como muchas personas tienen colon irritable, como muchas personas tienen estrés, se infartan o lo que sea. Hay muchos pacientes que sudan
por evitar el estrés, por ejemplo, o por atenuar el estrés. Ahí tengo pacientes que nunca han tenido sudoración y a partir de los 28, 29 años se embarazaron y empieza el estrés, empieza el sudor y desde ahí nunca más dejaron de sudar. Entonces ustedes pueden ver que la hiperhidrosis no es por una causa, digamos, que nació con esto, ni que estuvo en la adolescencia, ni que tuvo en la edad, en la primera, digamos, unos 20, 22 años, sino después que se embarazó por un estrés del embarazo, el estrés de llevar un embarazo adelante, empezó la sudoración. Y esto se ve mucho en mujeres jóvenes y también en pacientes masculinos, sobre todo entre los 18, 20 y 40 años, que es la etapa laboral más fuerte. Después se ve que baja esto, la cantidad de pacientes con estrés y con sudoración excesiva. Lo que uno nota muchas veces en estos pacientes es que todos los días ellos, para ir a un evento social, para ir al trabajo, para ir a hacer ejercicio, para ir a hacer cualquier tipo de actividad, ellos están preocupados en escoger la ropa, el color de la ropa, cómo van a sentirse, cómo van a tener digamos, la fiesta, van a llevar otra camisa, van a llevar otro color de ropa para que no se note la sudoración. Realmente se ve que ese tipo de pacientes viven angustiados todos los días y yo siempre les digo, ustedes desde que se amanecen ya están preocupados en qué se van a poner, en qué va a aparecer, digamos, el sudor. Entonces realmente es un paciente que no descansa bien la noche porque al día siguiente, cuando ya va al trabajo, la primera preocupación es saber qué ropa va a ponerse para que no se vea la sudoración, para que no se vea que tiene este problema, sobre todo a nivel axilar, porque a nivel de las manos, si bien es un problema molestoso también, a veces con un paño seco, con algún tipo de producto, como el cloruro de aluminio, por ejemplo, puede mejorar este tipo de problema, pero en las axilas la sudoración es difícil controlar. Hay algunos tratamientos que se pueden realizar en ese tipo de problemas. Nosotros realizamos dos básicamente y actualmente existen el Botox, la toxina botulínica, que funciona bastante bien. En estudios realizados se nota que el 100% de los pacientes prácticamente tienen un efecto. La colocación de la toxina se hace a nivel del consultorio, es una dosis por cada axila. Realmente se puede poner también en las manos y en los pies. Hacemos este tipo de colocación en manos y pies con un poco de anestesia, bloqueando los nervios sensitivos para evitar que haya dolor a nivel de la palma y de las plantas de los pies. Pero el efecto que nosotros hacemos y que se ve con más frecuencia y el tratamiento que más hacemos es a nivel de las axilas. Realmente, como es una microaguja, es un tratamiento que dura exactamente 5 minutos en las dos axilas y el tratamiento es 100% efectivo. El problema de la toxina botulínica o Botox es el problema de la duración del tratamiento. Generalmente la duración es de 6 a 8 meses el efecto, pero yo tengo pacientes que van cada 2 o 3 años a mi consulta a ponerse, porque siempre yo digo, cualquier problema, cualquier tipo de tratamiento que hagamos por la hiperhidrosis, si el paciente no rompe el círculo vicioso, que está todo el tiempo en lo mismo, es decir, yo le hago el tratamiento, le pongo Botox, le hago láser, le hago una simpatectomía, si el paciente no pone de su parte, el paciente ¿qué tiene que hacer? Dejó de sudar porque ya le hicimos un tratamiento y tiene que cortar ese círculo vicioso de estar otra vez en la mañana levantándose a preguntar qué me voy a poner, a ver qué me voy a poner la noche pensando, porque ya no está sudando. Entonces, si él no rompe este círculo vicioso, cualquier tratamiento fracasará. Entonces, digamos, el Botox mejorará a los 6 o 8 meses y volverá enseguida. Los pacientes que duran 8, digamos, 2 o 3 años es porque lograron controlar esa ansiedad, rompieron el círculo vicioso. Entonces, una vez que dejaron de sudar, ellos ya conviven con su vida normal y a veces después de 2 o 3 años cualquier estrés, cualquier cosa desencadena otra vez la hiperhidrosis axilar sobre todo y se ponen nuevamente Botox, pero no quiere decir que el Botox duró el efecto 2 años o 3 años, eso no existe, dura 6 o 8 meses, pero el efecto continúa porque siendo un efecto casi siempre por ansiedad puede alargarse por el estado psicológico y de ansiedad del paciente sin que vuelva a sudar. La simpatectomía torácica, que es una cirugía que realizan los cirujanos vasculares o los cirujanos torácicos, se hace una incisión a nivel de uno de los bordes derechos, obviamente, del pulmón. Tiene que haber se desinfla el pulmón,
y entran a través de unas videoendoscopías, se hace una quemadura del ganglio simpático y el paciente tiene que volver nuevamente a estar 2 o 3 días internado para que el pulmón vuelva a hincharse, digamos así, a inflarse, y el paciente va a su casa después de 3, 4, 5 días internado, porque es una cirugía más agresiva. Siempre el problema en este tipo de tratamiento es la hiperhidrosis compensatoria. ¿Qué quiere decir eso? El paciente deja de sudar porque realmente cuando hay una ablación del ganglio simpático deja de sudar manos, axilas, la frente, la cara, funciona muy bien. El problema es que la ansiedad del paciente llega a tal punto que nuevamente él vuelve a tener la ansiedad, pero ya no puede sudar en las axilas, ya no puede sudar en las manos, ya no puede sudar en el rostro. Entonces aquí empieza a sudar a nivel, por ejemplo, del tórax, del abdomen, sobre todo el abdomen, a nivel de las piernas, a nivel de los genitales. Entonces, tengo pacientes que he visto personalmente, médicos, colegas, operados, sobre todo uno de los asistentes míos en Brasil, que trabaja conmigo en Brasil. Él se realizó la simpatectomía torácica, tenía un problema de duración axilar y a nivel de las manos, y él actualmente suda abundantemente a nivel del abdomen, es decir, cuando uno me está ayudando en las cirugías, él tiene que salirse en mitad de la cirugía, cambiarse de ropa, porque la sudoración hace que inclusive es un problema hasta de tipo de asepsia para evitar el contacto con el paciente no puede tener el contacto con la sudoración del médico. Imagínense el problema. Entonces él siempre me dice, hubiera preferido siempre seguir con la sudoración axilar y no a nivel del abdomen, que es un problema que él no consigue mejorar, porque obviamente él hizo una hiperhidrosis compensatoria. Entonces hay que tener en cuenta esto. Digamos, la cirugía siempre es una cirugía con anestesia general, es una cirugía un poco más agresiva, pero funciona bastante bien. Nosotros no lo hacemos porque lo hacen los cirujanos torácicos. El tratamiento que nosotros realizamos es un tratamiento a nivel de láser, que es una destrucción cuantitativa y cualitativa de las glándulas sudoríparas a nivel de las axilas. Funciona bastante bien, tenemos una mejoría de un 80%. ¿Por qué? Porque no podemos destruir completamente las glándulas sudoríparas de un 100%, porque produciríamos una quemadura a nivel de las axilas, lo que obviamente tampoco es a nivel de la piel de las axilas, lo que no es un tratamiento adecuado. Funciona bien, tengo más o menos como entre unos 800 pacientes a 1000 pacientes operados alrededor, con una recidiva de un 1 o 2%, lo cual es bajísima en comparación a las estadísticas. Generalmente es del tipo de paciente que recidiva, que no rompió el círculo vicioso y que sigue con ese estrés todo el tiempo. Funciona bastante bien. Vamos a ver unos videos ahora, de cómo funciona la cirugía. Estamos viendo, por ejemplo, que es con anestesia local. El paciente, estamos haciendo, digamos, una infiltración con anestesia, simplemente para que este paciente en específico de nuestra video, él tiene ya hecho una cirugía anterior, le sacaron un pedazo de la axila, como pueden ver tiene una cicatriz ahí y que no mejoró su problema, es decir, algo mejoró, disminuyó un 10% por ese corte que tuvo, pero no mejoró un 100%. Entonces se decidió someterse a una ablación con láser, que nosotros es la que hacemos. Entonces este tipo de tratamiento se hace de esa forma, es decir, hacemos una anestesia local, infiltramos abundantemente anestesia local, justamente para que el láser no produzca ninguna quemadura, ni mucho menos. Como pueden ver, vamos a ver a continuación en el siguiente video, no existe cortes, es realmente con una aguja que nosotros realizamos la colocación. Ese es el láser que estamos viendo ahí, la punta. Tenemos la punta del láser, tenemos el láser ahí, ya está bastante hinchado, digamos, la parte de la axila, y ustedes pueden ver la punta roja del láser, que es lo que se hace si ustedes se va haciendo la destrucción cualitativa de las glándulas. Y en el video, cuando uno hace este tipo de cirugía, uno puede escuchar como un canguil reventando. Es obviamente las glándulas que están haciendo el contacto directamente con el láser, y se produce una destrucción cualitativa y cuantitativa de las glándulas sudoríparas. Ustedes pueden ver que es bastante superficial. Aquí vamos a apagar la luz del quirófano y pueden ver que la luz guía del láser sigue trabajando. Estamos trabajando con una potencia de más o menos 7.5, 8.
miliamperios de láser para evitar justamente quemaduras. Y ustedes pueden ver que el tratamiento funciona bastante bien en este tipo de cirugía. Tenemos que tener cuidado porque obviamente el láser tiene un efecto de quemadura. Vamos a ver el siguiente video que solamente es un explicativo para que tengamos una idea interesante de cómo funciona. Pero aquí estamos haciendo acabando ya el tipo de cirugía. Pueden ver que es la punta del láser y obviamente miren, el láser se prende la compresa, es decir, no es un tratamiento inocuo, es un tratamiento bastante agresivo que si nosotros no hacemos bien, el paciente tendrá una quemadura de tercer grado en la axila. Sin embargo, aquí tenemos unos termómetros digitales que nos indican la temperatura, el paciente está con la piel completamente fría, sin ningún problema. Es decir, no hay un problema en ese sentido de quemadura, pero hay que tener mucho cuidado. No es una cirugía que nosotros hagamos digamos, sin ninguna precaución, porque si nosotros nos descuidamos o no infiltramos lo suficiente o no hacemos la medición de temperatura, podemos quemar la piel del paciente. Generalmente el tratamiento dura exactamente 40 minutos, el paciente llega, toma una pastilla para la alergia por precaución y el anestesiólogo, siempre hacemos con anestesiólogo en el quirófano por asimismo una precaución, da una pequeña sedación, el paciente se duerme exactamente como en una endoscopía. Nosotros realizamos la infiltración de la anestesia en las dos axilas y el procedimiento ya del láser como tal dura exactamente 5 o 8 minutos en cada axila, porque la destrucción es cualitativa, es decir, el láser solamente destruye las glándulas sudoríparas y cuantitativa por la cantidad que tenemos que destruir. Obviamente siempre hay unas glándulas que ustedes entenderán, no son visibles a simple vista y lo que uno hace es un barrido, es un laseado con el láser para hacer que estas glándulas, digamos, se destruyan en su mayor cantidad posible. No existe forma de que estas glándulas se destruyan, sino en un 80%, es decir, en un 100% se puede llegar, pero hay que tener en cuenta que siempre no hay cómo hacer una destrucción de glándula por glándula, porque son digamos microscópicas, entonces siempre habrá una que otras glándulas que son remanescentes y que hacen que la sudoración en las axilas vuelva en un 5, 10, 15% en estos pacientes. Es decir, este paciente que antes sudaba litros y litros digamos al día o a la semana de sudor, ahora tengo una sudoración normal, es decir, de un paciente normal que si va a la playa o se hace ejercicio tendrá una sudoración normal, es decir, el paciente no puede creer que haciendo un tratamiento como este del láser, sobre todo si hace ejercicio o va a la playa, no suda absolutamente nada, tendrá una sudoración normal, ya no tendrá la sudoración que mancha la ropa, que hace que existe esa sudoración tan agresiva que es lo que les molesta a los pacientes, y el tratamiento funciona bastante bien. Es lo que está de moda actualmente, es decir, el mejor tratamiento sin duda es, yo creo que menos agresivo es el Botox, funciona bien. El problema del Botox, como decíamos, es el tiempo de duración, 8 meses, 6, 8 meses. La simpatectomía torácica es mejora muchísimo también, yo diría que es un 100% de efectividad. Es con anestesia general, paciente 2, 3 días internado, y realmente el problema de desinflar el pulmón, hacer una cirugía más agresiva, a muchos pacientes los asusta, y con el riesgo de tener una hiperhidrosis compensatoria, que es que vuelve a sudar en otra parte del cuerpo, como ya lo dijimos. Y el láser actualmente, que funciona bastante bien, un tratamiento ambulatorio 100%, paciente llega a las 8 de la mañana a la clínica, a las 10 está yendo a su casa, no existe cortes como pudieron ver, son simplemente puntos por donde entra la fibra de láser, y la destrucción del láser es cuantitativa y cualitativa, mejora, como decíamos, de un 80 a 90% la sudoración, lo cual hace que el paciente tenga una mejoría considerable. Tenemos que tomar en cuenta que este tipo de tratamiento siempre tiene que ir acompañado a veces de un antitranspirante. Hay bastantes medicados en nuestra
en nuestras farmacias que funcionan bastante bien, ayudan después de hacerse una cirugía. Entonces son los que nosotros indicamos a los pacientes después de esta de cirugía con láser, que es la que hacemos. Como decimos, el costo de la cirugía es un costo bastante razonable y muchos de los convenios de salud pagan este tipo de cirugía desde que se ha comprobado la hiperhidrosis. Podemos tener en cuenta, también tenemos que tomar en cuenta que el paciente puede tener una cierta recidiva con este tipo de cirugía de laseado con láser que hacemos, pero que normalmente no necesitan volverse a operar. A veces con un láser ya externo hacemos digamos, una destrucción también de las glándulas con una mejoría también de un 40-50%, que a veces es de lo que el paciente volvió. Es decir, el paciente que se hace un laseado nunca vuelve a tener la sudoración anterior. Si vuelve, en lugar de tener solamente un 15 o 20% de recidiva o de que suda nuevamente, como es la estadística normal, a veces tiene un 50%. Entonces tenemos que volver a hacer un laseado pero externo, ya no haciendo nuevamente la cirugía, con muy buenos resultados. Y el tratamiento ha dado muy buenos índices de resultado con el paciente satisfecho. La ventaja de esto es que es un método totalmente, digamos, ambulatorio, no tiene que dejar de trabajar. El paciente generalmente se opera los días viernes, descansan sábado, domingo, el día lunes están trabajando normalmente y sin ningún tipo de curación, sin ningún tipo de dejar de trabajar. Y obviamente los costos son la tercera o cuarta parte de lo que cuesta una operación de simpatectomía torácica, que implica a veces 2-3 días de hospitalización. No podemos dejar de tomar en cuenta algunas otras digamos, enfermedades que hay que descartarlas, como habíamos dicho, pero la sudoración solamente por ansiedad o estrés funciona bien con cualquiera de los tres tipos de tratamiento. El Botox tiene un efecto interesante y yo creo, desde mi punto de vista, que la mejoría del Botox es más o menos un 100%, es decir, es un tratamiento 100% efectivo, mejor que el láser. Sin embargo, el problema del Botox es la duración. Nosotros no podemos entender que el láser, digamos, sea más efectivo en efectividad, es decir, la efectividad del láser es un 80%, del Botox un 100%. La ventaja del láser es que la duración del tratamiento es realmente para toda la vida, porque la destrucción de las glándulas no vuelven a aparecer, es decir, no vuelven a reproducirse, digamos así. Entonces es un tratamiento más efectivo y más duradero. Sin embargo, a veces hay pacientes que eventualmente se hacen el laseado con láser, mejoran mucho, y a veces cada 5 años se ponen un poco de Botox porque el paciente quiere reafirmar que esté completamente seco. Ha habido casos y el tratamiento con Botox a veces cada 5 años se ponen solo por ver que no haya ninguna sudoración. Funciona bien. No es lo común, también no hacemos todo el tiempo, y creemos que con el laseado con láser el tratamiento ha revolucionado un poco el problema de la hiperhidrosis. Hablemos un poco de hiperhidrosis a nivel de las manos y de los pies. El láser no funciona a nivel de las manos y no funciona a nivel de los pies, porque aquí existe mucho tejido sensitivo, nervioso sensitivo en las manos y en los pies, que si nosotros hacemos el paso con láser podemos destruir esos nervios sensitivos, lo cual produciría un problema muy serio a nivel de la sensibilidad. Entonces el tratamiento de laseado es efectivo 100% a nivel de axilar. En las manos y en los pies nosotros hacemos Botox, funciona perfectamente, y el tratamiento se complementa, es decir, laseado en axilas, manos y pies con Botox. Cualquier otra información, ingresen a nuestras redes sociales, tenemos Instagram, tenemos el Facebook o nuestra página www.fabianhidrobo.com. La próxima semana tendremos otro tema interesante. Un buen final de semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde.